Un lince ibérico preñada, especie al borde de la extinción, aparecía cada noche en la caseta del perro de Carlos, mientras el animal simplemente se hacía a un lado para protegerla. Lo que descubriría al seguir las huellas de la felina hasta el bosque destruido no solo pondría en peligro su vida, sino que desataría una guerra contra un enemigo dispuesto a todo por silenciar esta evidencia. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. En las afueras del pueblo de Sierra Blanca, donde los densos bosques de pinos abrazan las montañas y el silencio de la noche solo se interrumpe por el canto ocasional de los búhos, Carlos Mendoza observaba con incredulidad la grabación en su teléfono. Allí, en la pequeña pantalla, una intrusa nocturna avanzaba con cautela hacia la caseta de Lobo, su fiel pastor alemán. No era un mapache, ni un zorro, ni ningún otro visitante habitual del bosque. Era un magnífico lince ibérico, una hembra, y por la forma en que se movía estaba claramente embarazada. «Imposible», murmuró Carlos, ampliando la imagen con sus dedos temblorosos. Los linces estaban casi extintos en esta región, y ver uno tan cerca de su propiedad era más que extraordinario. Era un milagro. Pero lo más sorprendente no era su presencia, sino lo que sucedía después. Lobo, normalmente un guardián territorial que no permitía ni siquiera a los gatos del vecindario acercarse a su dominio, simplemente se hacía a un lado, permitiendo que la felina salvaje entrara en su caseta como si fuera una invitada esperada. Carlos detuvo la grabación y miró por la ventana hacia el jardín trasero, donde la caseta de Lobo, construida por él mismo con maderas recuperadas del viejo granero familiar, se erguía solitaria bajo la luz plateada de la luna. Había instalado la cámara hace apenas una semana, intrigado por el comportamiento extraño de Lobo, quien durante las últimas noches parecía especialmente inquieto, ladrando brevemente para luego caer en un silencio inusual. A sus 58 años, Carlos había dedicado su vida a la conservación forestal. Tras jubilarse anticipadamente del Departamento de Medio Ambiente, había decidido establecerse en esta pequeña casa a las afueras, buscando la tranquilidad que siempre había anhelado. Nunca imaginó que su retiro se convertiría en el escenario de un fenómeno que desafiaba todo lo que creía saber sobre el comportamiento animal. Ana debe ver esto, pensó, alcanzando instintivamente su teléfono para llamar a su hija, bióloga especializada en fauna salvaje, pero se detuvo. Era medianoche, y además conocía bien a su hija. Necesitaría pruebas más contundentes antes de despertar su interés científico. Decidió esperar, observar y documentar. Si la lince regresaba, estaría preparado. La noche siguiente, Carlos cenó temprano y preparó su equipo: una cámara de mejor calidad, un termo de café y una manta térmica. Se instaló en el pequeño cobertizo que usaba como trastero, desde donde tenía una vista perfecta de la caseta de Lobo, sin ser detectado. La espera fue larga. Lobo dormitaba tranquilamente, ocasionalmente levantando la cabeza como si escuchara algo que los oídos humanos de Carlos no podían percibir. Pasada la medianoche, cuando el frío comenzaba a filtrarse a través de la manta y sus párpados luchaban contra el peso del sueño, finalmente sucedió. Un movimiento casi imperceptible entre los arbustos que rodeaban su propiedad captó su atención. Allí estaba ella, emergiendo como una sombra entre las sombras, sus ojos ambarinos brillando con la cautela propia de un depredador que se sabe vulnerable. Carlos contuvo la respiración mientras observaba a través del visor de la cámara. La lince avanzaba lentamente, deteniéndose cada pocos pasos para escanear el entorno. Su vientre abultado era ahora indiscutible bajo la luz clara de la luna llena. Estaba muy embarazada, quizás a días de dar a luz.
Lo más asombroso ocurrió cuando la felina se acercó a la caseta. Lobo, quien dormía en la entrada, simplemente levantó la cabeza, miró directamente a la lince y luego, en un gesto que pareció casi una reverencia, se apartó, cediendo el espacio interior de su refugio a la visitante nocturna. La lince entró, su cola moteada desapareciendo en la oscuridad de la caseta, mientras Lobo tomaba posición en el exterior, como un centinela protegiendo el descanso de una reina. Carlos apenas podía creer lo que veían sus ojos. En sus décadas estudiando la fauna silvestre, nunca había presenciado una interacción semejante entre especies naturalmente antagónicas. Tomó fotografías y grabó videos hasta que, aproximadamente una hora después, la lince emergió nuevamente, intercambió otra mirada con Lobo y desapareció en la espesura del bosque con la misma sigiliosa elegancia con la que había llegado. Esa mañana, con los primeros rayos del sol filtrándose entre las cortinas de su dormitorio, Carlos revisaba las imágenes capturadas cuando sonó su teléfono. Era Ana. «Papá, ¿todo bien? Tengo 3 llamadas perdidas tuyas». Su voz sonaba preocupada. «Ana, necesito que vengas a casa. Hay algo que tienes que ver con tus propios ojos». La urgencia en su voz era inconfundible. «¿Ha pasado algo? ¿Estás bien?» La preocupación de Ana aumentaba. «Estoy perfectamente. Encontré algo, o más bien, alguien encontró a Lobo. Un lince, Ana, una hembra embarazada que visita la caseta de Lobo cada noche, y lo más extraordinario, él la deja entrar, como si la estuviera protegiendo». El silencio al otro lado de la línea fue seguido por una risa incrédula. «Papá, los linces no hacen eso. Son solitarios y evitan a los perros a toda costa. Deben ser las pastillas para dormir que te recetó el médico». «Tengo pruebas, Ana, fotografías, videos. No estoy alucinando». Algo en la firmeza de su voz debió convencer a Ana, porque después de un suspiro respondió: «Está bien. Puedo estar allí mañana por la tarde, pero papá, no hagas nada hasta entonces, ¿de acuerdo? No te acerques a ese lince si regresa, podría ser peligroso». Carlos acordó esperar, aunque en su interior sabía que no podría resistirse a observar si la lince regresaba esa noche. Después de colgar, se dirigió a la caseta de Lobo. El pastor alemán lo recibió con su entusiasmo habitual, sin dar señales de la extraordinaria compañía que había tenido durante la noche. Carlos inspeccionó el interior de la caseta y encontró algo que había pasado por alto en la oscuridad. Pequeños mechones de pelo atrapados en las astillas de madera de las paredes interiores. Los recogió cuidadosamente en una bolsa plástica. Luego, impulsado por una mezcla de curiosidad científica y preocupación, siguió las huellas apenas visibles que partían desde su jardín hacia el bosque. El rastro lo condujo aproximadamente 1 kilómetro bosque adentro, hasta un área particularmente densa, donde los arbustos formaban una barrera natural. Allí, las huellas desaparecían. Carlos escudriñó los alrededores, consciente de que podría estar cerca del refugio de la lince. No quería perturbarla, especialmente en su estado, pero necesitaba entender por qué había elegido la caseta de Lobo entre todos los posibles refugios del bosque. Fue entonces cuando notó las marcas en los árboles circundantes. Señales de maquinaria pesada, ramas quebradas, vegetación aplastada. Alguien había estado talando ilegalmente en esta zona protegida del bosque. Con creciente preocupación, Carlos siguió los indicios de destrucción hasta dar con un claro reciente donde varios árboles centenarios yacían derribados. Entre los troncos caídos, distinguió lo que parecía ser la entrada de una madriguera, ahora parcialmente colapsada. La realidad lo golpeó con fuerza. La lince había perdido su hogar, probablemente el lugar donde planeaba dar a luz debido a la tala ilegal. En su desesperación por encontrar un refugio seguro para parir,
había tomado la extraordinaria decisión de acercarse a una vivienda humana, guiada quizás por el instinto o por encuentros previos con Lobo en el bosque, que le habían demostrado que este perro en particular no representaba una amenaza. De regreso en casa, Carlos llamó inmediatamente al Departamento de Conservación para reportar la tala ilegal, cuidándose de no mencionar a la lince embarazada. Sabía que cualquier intervención oficial podría ahuyentarla definitivamente, privándola del único refugio seguro que había encontrado. Esta situación requería un enfoque diferente, uno que equilibrara la protección legal del bosque con la seguridad inmediata de esta extraordinaria madre expectante. Mientras esperaba la llegada de Ana, Carlos tomó una decisión. Ampliaría la caseta de Lobo, creando un espacio adicional, oculto y seguro, donde la lince pudiera dar a luz si así lo elegía. No interferiría directamente, no intentaría domesticar lo salvaje, pero ofrecería una opción, un refugio temporal hasta que el departamento actuara contra los taladores y la lince pudiera regresar a su territorio natural con sus crías. Esa noche, bajo un cielo estrellado que parecía observarlo con la misma intensidad con que él había observado a la lince, Carlos trabajaba silenciosamente, agregando una extensión a la caseta de Lobo. El pastor alemán lo observaba con curiosidad, ocasionalmente mirando hacia el bosque como si comprendiera exactamente qué estaba sucediendo y quién se beneficiaría de esta renovación nocturna. Ana Mendoza conducía por la sinuosa carretera forestal con una mezcla de preocupación y escepticismo. A sus 34 años, había construido una sólida reputación como bióloga conservacionista, especializada precisamente en felinos ibéricos. Había dedicado los últimos 8 años de su carrera a estudiar las poblaciones remanentes del lince ibérico en la península, catalogando sus hábitos, documentando sus territorios y luchando por políticas de protección más efectivas. La idea de que su padre hubiera encontrado una hembra preñada en su jardín, compartiendo espacio con un perro, desafiaba todo lo que sabía sobre estos esquivos depredadores. Papá siempre ha tenido una imaginación desbordante, murmuró para sí misma mientras tomaba la última curva antes de llegar a la pequeña casa de su padre. Sin embargo, algo en la voz de Carlos durante su llamada la había inquietado. No era la voz de un hombre confundido o que exageraba, era la voz de alguien que había presenciado algo verdaderamente extraordinario. Al llegar, encontró a su padre esperándola en el porche delantero, con un café humeante en la mano y una expresión que mezclaba ansiedad y emoción. Lobo, el pastor alemán, se acercó trotando para recibirla, meneando la cola con entusiasmo. «Has llegado justo a tiempo», dijo Carlos, abrazándola brevemente. «Necesito mostrarte algo antes de que anochezca». Sin perder tiempo en formalidades, Carlos condujo a Ana hasta su estudio, donde había descargado las fotos y videos en su ordenador. Durante la siguiente media hora, Ana observó boquiabierta las imágenes, la lince acercándose cautelosamente, Lobo apartándose para dejarla entrar, la evidente protuberancia de su vientre bajo el pelaje moteado. «Es increíble», admitió finalmente, incapaz de mantener su escepticismo inicial. «Nunca he visto nada parecido. Los linces son extremadamente territoriales y normalmente evitan cualquier contacto con perros. Esto contradice todo lo que creíamos saber sobre su comportamiento». Carlos asintió, satisfecho de haber convencido a su hija. «Y eso no es todo. Ayer seguí sus huellas y descubrí por qué ha venido aquí». Mientras se ponía el sol, Carlos llevó a Ana al lugar donde había encontrado los signos de tala ilegal y la madriguera destruida. Ana examinó el área con la meticulosidad propia de su formación científica, documentando todo con su cámara y tomando notas en su libreta de campo. «Esto es un desastre», murmuró,
arrodillándose junto a la entrada parcialmente colapsada de lo que claramente había sido el refugio de la lince. Esta zona está protegida. Quien haya hecho esto no solo está violando la ley forestal, sino también poniendo en peligro a una especie amenazada. Lo reporté al departamento, pero ya sabes cómo funciona la burocracia. Podrían pasar semanas antes de que alguien venga a investigar. Ana asintió, conociendo demasiado bien las limitaciones de los organismos gubernamentales. Y mientras tanto, ¿qué pasará con ella? Está a punto de dar a luz, papá. Necesita un lugar seguro. Por eso amplié la caseta del lobo anoche, respondió Carlos con una ligera sonrisa. Creé un compartimento adicional, oculto y tranquilo. No sé si lo usará, pero al menos tiene la opción. De regreso en la casa, mientras la oscuridad se cernía sobre el bosque, Ana y Carlos prepararon un puesto de observación en el cobertizo. Ana había traído equipo profesional, una cámara de visión nocturna de alta definición, un dispositivo de grabación de audio y un pequeño cuaderno de campo resistente al agua. ¿Crees que vendrá con nosotros aquí?, preguntó Carlos, preocupado por la presencia adicional. Si mantenemos la distancia y permanecemos en silencio, hay una buena posibilidad. Los linces tienen un olfato excepcional, así que ya sabe que estoy aquí, pero si no me percibe como una amenaza, su necesidad de refugio podría superar su cautela natural. La espera fue larga. Las horas pasaban lentamente mientras padre e hija observaban en silencio, ocasionalmente intercambiando susurros o tomando sorbos del termo de café que Carlos había preparado. Lobo permanecía extrañamente alerta, sus orejas moviéndose ocasionalmente en dirección al bosque, como si captara sonidos imperceptibles para los humanos. Pasada la medianoche, cuando el frío comenzaba a filtrarse a través de sus chaquetas, Lobo se levantó de repente, su atención completamente fija en el límite del bosque. Ana ajustó la cámara, enfocando el área donde el perro miraba con tanta intensidad. Y entonces apareció, como una manifestación de las sombras mismas. La lince emergió con cautela, deteniéndose cada pocos pasos para analizar su entorno. Bajo la luz plateada de la luna, su embarazo era aún más evidente que en las grabaciones. Ana contuvo una exclamación, presionando el botón de grabación con dedos temblorosos. Lo que sucedió a continuación dejó a Ana sin palabras. Lobo, al ver a la lince, se acercó lentamente hacia ella, manteniendo una postura sumisa, con la cabeza ligeramente agachada. La lince se detuvo, observándolo con aquellos ojos ambarinos que brillaban en la oscuridad. Por un momento tenso, ambos animales se mantuvieron inmóviles, como evaluándose mutuamente. Entonces, en un gesto que desafiaba toda explicación convencional, Lobo se giró y comenzó a caminar hacia su caseta, mirando ocasionalmente hacia atrás, como invitando a la lince a seguirlo, y ella lo hizo, manteniendo una distancia prudencial, pero siguiendo claramente su guía. «Están comunicándose», susurró Ana, incrédula. Es como si tuvieran algún tipo de entendimiento. En la caseta, Lobo entró primero, pero inmediatamente salió y se sentó junto a la entrada, dejando el espacio libre. La lince dudó un momento, olfateando el aire, probablemente detectando los cambios que Carlos había realizado. Finalmente, entró, desapareciendo en la oscuridad del refugio. ¿Crees que ha notado la ampliación?, preguntó Carlos en voz baja. Sin duda. Los felinos son extremadamente sensibles a cualquier cambio en su entorno. Está evaluándolo. Aproximadamente 20 minutos después, la lince emergió nuevamente. En lugar de marcharse inmediatamente como había hecho las noches anteriores, se sentó frente a la caseta, junto al lobo, pero manteniendo una pequeña distancia. Allí, bajo la luz de la luna, comenzó a acicalarse,
un comportamiento que indicaba cierto nivel de comodidad y seguridad. «Nunca en mi carrera», comenzó Ana, pero las palabras se desvanecieron en su garganta. Lo que estaban presenciando no tenía precedentes documentados. Una coexistencia pacífica entre dos especies naturalmente antagónicas en circunstancias que desafiaban toda explicación convencional. Después de completar su ritual de limpieza, la lince volvió a entrar en la caseta, esta vez dirigiéndose directamente hacia la ampliación que Carlos había construido, como si hubiera comprendido perfectamente su propósito. «Va a dar a luz allí», afirmó Ana con certeza. «Ha aceptado el espacio como su nuevo refugio de parto. ¿Qué debemos hacer?», preguntó Carlos, consciente de la extraordinaria responsabilidad que acababan de asumir. Ana reflexionó un momento antes de responder. Legalmente, debería notificar al Departamento de Conservación. Éticamente, esa lince ha elegido este lugar porque ha perdido su hogar natural debido a la acción humana. Lo mínimo que podemos hacer es respetar su elección y protegerla hasta que sus crías nazcan y sean lo suficientemente fuertes para valerse por sí mismas. Y después trabajaremos para restaurar su hábitat original y asegurar que los responsables de la tala ilegal respondan ante la ley. Esa noche, mientras la lince descansaba en el refugio improvisado y Lobo montaba guardia en el exterior, Ana envió un mensaje cifrado a un pequeño grupo de colegas de confianza. No revelaba la ubicación exacta, pero solicitaba asesoramiento sobre un caso hipotético de una lince embarazada que había buscado refugio cerca de una vivienda humana. Las respuestas llegaron rápidamente, todas coincidiendo en un punto. Si la lince había elegido ese lugar, intervenir podría causarle un estrés potencialmente fatal para ella y sus crías. La mejor acción era la no acción, proporcionar protección a distancia y documentar el caso para la posteridad científica. Al amanecer, cuando la lince ya se había retirado al bosque, Ana inspeccionó cuidadosamente la caseta ampliada. Encontró más pelo, algunas marcas de garras donde la felina había probablemente afilado sus uñas, y un pequeño hueco en el suelo donde parecía haber comenzado a preparar un nido. «Tenías razón, papá», admitió, con una mezcla de admiración y preocupación profesional. «No solo está usando la caseta, está preparándose para dar a luz aquí, probablemente en los próximos días». Carlos asintió gravemente, comprendiendo la magnitud de lo que estaba sucediendo en su modesto jardín trasero. «¿Qué hacemos ahora?». Ana miró hacia el bosque, donde en algún lugar la lince aguardaba el anochecer para regresar a su nuevo refugio. «Ahora nos preparamos y esperamos. La naturaleza está a punto de regalarnos uno de sus milagros más extraordinarios». Los 2 días siguientes transcurrieron en un estado de anticipación contenida. Ana había decidido quedarse temporalmente en casa de su padre, instalando un pequeño laboratorio improvisado en el estudio. Había traído equipo adicional de su oficina, una incubadora portátil por si alguna de las crías nacía débil, un kit veterinario especializado en felinos salvajes y varios manuales sobre nacimientos de linces en cautividad, aunque técnicamente esta situación no calificaba como tal. «Es fascinante cómo ha sincronizado sus visitas», comentó Ana, revisando los datos de las cámaras que ahora monitoreaban continuamente la caseta de Lobo. «Siempre llega entre las 11:30 y la medianoche, permanece aproximadamente 2 horas y se marcha antes del amanecer». Carlos asintió, observando las gráficas que su hija había elaborado. «¿Es normal ese comportamiento en linces?». «No, en absoluto. Los linces son criaturas de hábitos, pero generalmente varían sus rutinas para evitar ser predecibles ante posibles depredadores o competidores. Esta regularidad sugiere que se siente extraordinariamente segura aquí». Mientras tanto, Lobo había desarrollado su propia rutina.
Cada noche, aproximadamente media hora antes de la llegada esperada de la lince, comenzaba a inquietarse, caminando en círculos alrededor de su caseta, ocasionalmente mirando hacia el bosque. Luego, cuando la felina aparecía, él la saludaba con un suave gemido, casi inaudible, como una bienvenida privada entre viejos amigos. ¿Crees que se conocían de antes?, preguntó Carlos una tarde, mientras ambos compartían un café en el porche. Ana consideró la pregunta seriamente. Es posible. Lobo a veces te acompaña en tus caminatas por el bosque, ¿verdad? Podría haberse encontrado con ella en su territorio. Pero lo que realmente me intriga es cómo establecieron esta confianza mutua. Normalmente, los linces evitan a los perros. Los consideran una amenaza potencial. Quizás entendió que Lobo no es una amenaza, sino un aliado. Ana sonrió ante la simplicidad de la explicación de su padre. A veces, la sabiduría práctica valía más que toda la teoría científica. Puede que tengas razón. Los animales son mucho más inteligentes y adaptables de lo que solemos darles crédito. Al tercer día de su estancia, Ana recibió una llamada que la hizo fruncir el ceño. Era Miguel, su colega del Departamento de Conservación y uno de los pocos en quienes había confiado para consultar sobre la situación sin revelar detalles específicos. Ana, acabo de enterarme de algo que podría interesarte. El departamento ha recibido varias denuncias sobre tala ilegal en la zona de Sierra Blanca, cerca de donde vive tu padre. Curiosamente, todas las solicitudes de inspección están siendo bloqueadas administrativamente. ¿Bloqueadas? ¿Por quién? No lo sé con certeza, pero hay rumores de que algún funcionario de alto nivel está involucrado. La empresa maderera es Maderas del Norte, ¿te suena? Ana sintió un escalofrío. Maderas del Norte era propiedad de Javier Montero, un empresario con conexiones políticas y reputación de utilizar métodos cuestionables para expandir sus operaciones. Gracias por la información, Miguel. Mantengamos el contacto. Después de colgar, Ana compartió la información con su padre, cuyo rostro se ensombreció visiblemente. Conozco a Montero. Cuando trabajaba en el departamento, intentó sobornarme para que mirara hacia otro lado mientras talaba en zonas protegidas. Lo denuncié, pero de alguna manera el caso se disipó en la burocracia. Esto explica muchas cosas, murmuró Ana, conectando mentalmente los puntos. La lince probablemente tenía su territorio en una zona que Montero decidió talar ilegalmente. Al destruir su madriguera, la forzaron a buscar un nuevo refugio. Esa noche, mientras esperaban la llegada de la lince, Ana notó algo diferente en el comportamiento del lobo. El pastor alemán estaba inusualmente agitado, yendo y viniendo entre la caseta y el límite del bosque, emitiendo suaves gemidos de inquietud. Algo no va bien, susurró Ana, ajustando la cámara de visión nocturna. Lobo siente que algo ha cambiado. Como confirmando sus sospechas, la lince apareció antes de lo habitual, emergiendo del bosque con un paso evidentemente laborioso. Su cuerpo se tensaba intermitentemente y su respiración parecía agitada incluso desde la distancia. Está en trabajo de parto, confirmó Ana, su voz mezclando emoción profesional y preocupación. Y ha venido aquí específicamente para dar a luz. La lince entró directamente en la caseta, sin sus habituales pausas de precaución. Lobo la siguió hasta la entrada, pero luego, en lugar de quedarse fuera como solía hacer, entró brevemente, solo para salir segundos después y posicionarse en guardia, mirando fijamente hacia el bosque con las orejas erguidas y alerta. Está protegiéndola, observó Carlos asombrado. Percibe su vulnerabilidad y está vigilando. Durante las siguientes horas, Ana y Carlos mantuvieron una vigilia silenciosa, observando a través de las cámaras el progreso del parto. La tecnología les permitía monitorear sin interferir,
manteniendo la distancia que la situación requería. Ocasionalmente escuchaban suaves sonidos desde la caseta, indicaciones del esfuerzo que la lince estaba realizando. Normalmente, las hembras del lince ibérico tienen entre 2 y 4 crías, explicó Ana en voz baja, como si incluso a esa distancia pudiera perturbar el proceso natural. El primer parto suele ser el más difícil. Pasada la medianoche, algo cambió en el ambiente. Lobo, que había mantenido su posición de guardia con disciplina militar, de repente giró su cabeza hacia el bosque, sus orejas completamente erectas. Un gruñido bajo emergió de su garganta. Ana ajustó rápidamente la cámara, enfocando hacia donde Lobo miraba con tanta intensidad. Al principio no vio nada, solo las sombras habituales del bosque nocturno. Luego, un movimiento sutil captó su atención. «Hay alguien ahí», susurró, tensando su cuerpo instintivamente. Carlos entrecerró los ojos, esforzándose por distinguir lo que su hija había detectado. ¿Animales? No. Humanos. 2. No. 3 figuras. Ana ajustó la configuración de la cámara, aumentando la sensibilidad. Se están moviendo entre los árboles, acercándose al perímetro. Lobo había comenzado a ladrar ahora, un sonido de advertencia claramente dirigido a los intrusos. Dentro de la caseta, los movimientos de la lince se intensificaron, perturbada por los ladridos y posiblemente por el olor de extraños acercándose a su refugio de parto. «Esto es peligroso», murmuró Ana, su mente científica evaluando rápidamente los riesgos. Si se siente amenazada durante el parto, podría abandonar a las crías o, peor aún, lastimarlas en un estado de pánico. Carlos ya estaba en pie, moviéndose silenciosamente hacia la casa. «Voy a ahuyentarlos». «Papá, espera». Ana lo detuvo, señalando la pantalla de la cámara. «Mira». Las figuras habían emergido lo suficiente de las sombras para ser identificables. 3 hombres, uno portando lo que parecía ser un rifle, y los otros equipados con lo que Ana reconoció como dispositivos de captura para animales salvajes. «No son simples intrusos», susurró, sintiendo cómo la adrenalina inundaba su sistema. «Son cazadores furtivos, y creo que están buscando específicamente a nuestra lince». Carlos maldijo en voz baja. ¿Cómo podrían saber de ella? Tal vez la han estado rastreando desde antes. El lince ibérico es extremadamente valioso en el mercado negro. Sus pieles, e incluso las crías vivas para coleccionistas privados. Ana no necesitó terminar la frase. Ambos comprendían la gravedad de la situación. En la caseta, el parto de la lince parecía haberse intensificado. A través del audio, podían escuchar sonidos que indicaban que al menos una cría ya había nacido. Mientras tanto, Lobo continuaba su guardia, alternando entre gruñidos amenazadores y ladridos de advertencia hacia los intrusos, que parecían momentáneamente detenidos por la presencia inesperada del perro. «Tenemos que hacer algo», urgió Carlos, la indignación evidente en su voz. «No podemos permitir que estos criminales se acerquen a ella, especialmente ahora». Ana asintió, su rostro reflejando una determinación férrea que Carlos reconoció como su propia expresión. «Voy a llamar a la Guardia Civil, pero tardarán en llegar. Mientras tanto, tenemos que alejarlos lo suficiente para que la lince pueda completar el parto en paz». Tomando una decisión rápida, Ana activó las luces exteriores de la casa, inundando el jardín con una brillantez repentina que iluminó parcialmente los límites del bosque. Simultáneamente, Carlos encendió su antiguo sistema de alarma, cuyo sonido penetrante rompió el silencio de la noche. Desde su posición, pudieron ver cómo las 3 figuras retrocedían rápidamente hacia la espesura del bosque, evidentemente sorprendidas por la activación simultánea de luces y alarmas. «Eso los mantendrá a distancia por ahora», dijo Ana, apagando rápidamente la alarma para minimizar el estrés sobre la lince,
Pero volverán. Personas como esas no se rinden fácilmente ante un premio tan valioso. Con los cazadores furtivos momentáneamente ahuyentados, Ana y Carlos volvieron su atención a la caseta donde la lince continuaba con su labor de parto. A través de la cámara infrarroja que habían instalado discretamente en un rincón, podían distinguir que al menos 2 crías ya habían nacido y estaban siendo limpiadas meticulosamente por su madre. «Es extraordinario», susurró Ana, su voz mezclando la emoción de la científica con el asombro personal. Está tan concentrada en sus crías que apenas ha reaccionado al alboroto exterior. Carlos asintió, igualmente conmovido por la escena. El instinto maternal es una fuerza poderosa. Mientras observaban, Lobo regresó a su posición frente a la caseta después de haber patrullado brevemente el perímetro del jardín. El pastor alemán se sentó con la cabeza alta, sus orejas girando ocasionalmente para captar cualquier sonido sospechoso, manteniendo su autoimpuesta guardia con una dedicación que resultaba casi conmovedora. «He llamado a Miguel», informó Ana verificando su teléfono. «Está contactando a una patrulla de la Guardia Civil especializada en delitos ambientales. Deberían llegar en aproximadamente 1 hora». «¿Les has contado sobre la lince?». Ana negó con la cabeza. «Solo mencioné intrusos armados en una propiedad privada junto a zona protegida. Si les hubiera dicho que tenemos una lince ibérica dando a luz en tu jardín, se habría activado todo un protocolo que podría resultar contraproducente en este momento crítico». Carlos comprendió la estrategia de su hija. Los protocolos oficiales, aunque bien intencionados, a veces priorizaban procedimientos sobre el bienestar inmediato de los animales. En este caso, la intervención de demasiadas personas podría estresar fatalmente a la lince y sus recién nacidos. «¿Crees que esos hombres volverán esta noche?», preguntó mirando preocupado hacia el oscuro límite del bosque. «No lo creo. Son cazadores furtivos, no aficionados. Saben que ahora estamos alerta y probablemente asuman que hemos contactado a las autoridades. Su estrategia será retirarse y regresar cuando bajemos la guardia». Mientras hablaban, notaron un cambio en la actitud de Lobo. El perro, que había mantenido su postura vigilante, de repente se levantó y se acercó cautelosamente a la entrada de la caseta, emitiendo un suave gemido inquisitivo. En la pantalla, vieron cómo la lince levantaba la cabeza, mirando directamente hacia la entrada donde Lobo esperaba pacientemente. Lo que sucedió a continuación dejó a ambos observadores sin aliento. La lince emitió un sonido bajo, casi como una invitación, y Lobo, con una delicadeza sorprendente para su tamaño, entró lentamente en la caseta. La cámara los capturó juntos. La lince recostada con 3 pequeñas crías acurrucadas contra su vientre, y Lobo sentado respetuosamente a corta distancia, observando a las crías con lo que solo podría describirse como asombro canino. «Nunca había visto algo así», murmuró Ana, documentando rápidamente la escena con fotografías adicionales. Esta interacción desafía todo lo que sabemos sobre comportamiento interespecífico. Es como si fueran amigos, completó Carlos con una sonrisa. O al menos aliados en un mundo que se ha vuelto hostil para ambos. Después de unos minutos, Lobo salió de la caseta y retomó su posición de guardia, aparentemente satisfecho con su breve visita. En la pantalla, pudieron ver cómo la lince continuaba lamiendo y acicalando a sus 3 crías, ocasionalmente mirando hacia la entrada donde Lobo montaba guardia. 3 cachorros. Todos parecen saludables, comentó Ana, tomando notas en su libreta. Un parto exitoso considerando las circunstancias. La hora siguiente transcurrió en relativa calma. Ana aprovechó para llamar discretamente a algunos colegas de confianza, buscando información adicional sobre Maderas del Norte y su presunto vínculo con los cazadores furtivos.
Mientras tanto, Carlos preparó café y bocadillos, anticipando una larga noche de vigilancia. «Hay algo que no encaja», dijo Ana, frunciendo el ceño mientras revisaba los mensajes en su teléfono. «Según mis contactos, Maderas del Norte está intentando obtener permisos para una nueva planta procesadora justo en el límite de la reserva. El problema es que necesitan demostrar que la zona no alberga especies protegidas». Carlos conectó rápidamente los puntos. «Y un lince ibérico embarazado en la zona arruinaría completamente sus planes». «Exacto. La presencia confirmada de una hembra reproductora activaría protecciones adicionales que harían imposible su proyecto». Ana guardó su teléfono, su expresión oscureciéndose. «Creo que no solo están talando ilegalmente, están intentando eliminar cualquier evidencia de especies protegidas en el área». «¿Crees que esos cazadores furtivos trabajan para Montero?» «Es una posibilidad que no podemos descartar. Los cazadores furtivos generalmente buscan ejemplares para vender en el mercado negro, pero la precisión con que encontraron este lugar». Ana dejó la frase en el aire, las implicaciones demasiado perturbadoras para verbalizarlas completamente. El sonido de un vehículo aproximándose interrumpió su conversación. Lobo inmediatamente se puso en alerta, pero su postura indicaba reconocimiento más que alarma. Momentos después, los faros de un jeep iluminaron brevemente el jardín antes de apagarse. «Debe ser la Guardia Civil», dijo Ana, levantándose para recibir a los agentes. Efectivamente, 2 oficiales de la unidad especializada en delitos ambientales se acercaban a la casa. Ana los reconoció. Había trabajado con ellos en casos anteriores de conservación. «Sargento Ramírez, Cabo López», saludó, conduciéndolos discretamente hacia el porche, lejos de la caseta de Lobo. «Gracias por venir tan rápido, doctora Mendoza». El sargento Ramírez asintió formalmente. «Su colega Miguel nos explicó que hay intrusos armados en la propiedad. ¿Puede darnos más detalles?». Ana midió cuidadosamente sus palabras. 3 hombres armados fueron detectados en el perímetro de la propiedad hace aproximadamente 2 horas. Logramos ahuyentarlos temporalmente, activando luces y alarmas, pero tenemos razones para creer que podrían regresar. «¿Alguna idea de qué buscaban?», preguntó el cabo López, recorriendo el área con mirada evaluadora. Ana intercambió una mirada significativa con su padre antes de responder. «Sospechamos que están vinculados a la tala ilegal que se ha estado produciendo en la reserva adyacente. Mi padre presentó una denuncia hace unos días». El sargento Ramírez asintió lentamente. «Sí, hemos recibido varias denuncias similares últimamente. Curiosamente, todas las investigaciones han sido retrasadas por trámites administrativos». Su tono dejaba claro que comprendía perfectamente las implicaciones de esos trámites administrativos. «¿Hay algo más que deberíamos saber, doctora?», preguntó López, notando cómo los ojos de Ana ocasionalmente se desviaban hacia el jardín trasero. Ana tomó una decisión rápida. Estos oficiales eran conocidos por su integridad y compromiso con la conservación. Si alguien podía ayudarles a proteger a la lince y exponer la corrupción, eran ellos. «De hecho, sí», respondió finalmente. «Hay algo más que necesitan ver, pero requiero su absoluta discreción». Con cautela extrema, Ana guió a los 2 guardias civiles hacia el cobertizo, desde donde podían observar la caseta de Lobo sin perturbar a sus ocupantes. Carlos les había proporcionado auriculares para que pudieran escuchar la breve explicación de Ana sin necesidad de hablar en voz alta. «Lo que están a punto de ver es excepcional», susurró Ana, ajustando la pantalla del monitor para que ambos oficiales pudieran ver claramente. «Y potencialmente explosivo desde un punto de vista legal y conservacionista». Cuando la imagen de la lince y sus 3 crías apareció en la pantalla,
El sargento Ramírez contuvo visiblemente la respiración. El cabo López, más joven y menos experimentado, dejó escapar un suave silbido de asombro que le valió una mirada reprobatoria de su superior. «Un lince ibérico», murmuró Ramírez, inclinándose hacia la pantalla. «Una hembra reproductora, con crías recién nacidas. Aquí en la propiedad de su padre». Ana asintió. «Llegó hace aproximadamente una semana. Descubrimos que su madriguera original en el bosque fue destruida por la tala ilegal. Por alguna razón que desafía la comprensión científica convencional, eligió la caseta del lobo como su nuevo refugio para dar a luz». López señaló hacia la pantalla, donde el lobo montaba guardia. «¿Y el perro la protege?» «Exactamente. Han desarrollado una especie de alianza. Es un comportamiento sin precedentes documentados en condiciones naturales». Ramírez se pasó una mano por el rostro, procesando las implicaciones. «Esto cambia todo el panorama. Una hembra reproductora de lince ibérico en esta zona activaría inmediatamente protecciones legales adicionales para todo el territorio circundante. Y enterraría definitivamente los planes de maderas del norte», añadió Ana. «Ahora entiendo por qué había cazadores furtivos merodeando», concluyó López. «No estaban buscando un trofeo para el mercado negro. Estaban intentando eliminar evidencia», completó Ramírez, su expresión endureciéndose. «Eliminar el obstáculo que podría detener el proyecto de Montero». Carlos, que había permanecido en silencio hasta entonces, intervino. «¿Qué opciones tenemos? La prioridad absoluta debe ser proteger a la lince y sus crías». Ramírez consideró la situación durante unos momentos. «Legalmente deberíamos notificar al Departamento de Conservación y activar el protocolo oficial para especies en peligro de extinción. Pero hay infiltrados en el departamento», completó Ana. «Y cualquier comunicación oficial podría alertar a Montero antes de que tengamos pruebas concretas contra él». «Exactamente», asintió Ramírez. «Necesitamos tiempo para construir un caso sólido. Mientras tanto, debemos garantizar la seguridad de estos animales». López, que había estado observando atentamente la pantalla, señaló un movimiento en el límite del bosque captado por una de las cámaras periféricas. «Sargento, tenemos compañía». En la pantalla podían distinguirse dos figuras moviéndose entre los árboles, diferentes a los cazadores de antes, pero igualmente sospechosas. Llevaban equipo profesional y se movían con la precisión metódica de quienes saben exactamente lo que buscan. «No son los mismos de antes», murmuró Ana, ajustando la cámara para obtener una mejor imagen. «Estos parecen más profesionales. Probablemente contratistas privados», comentó Ramírez. «Montero es conocido por emplear exmilitares para sus operaciones más delicadas. La situación había escalado más allá de lo que cualquiera de ellos había anticipado. Ya no se trataba simplemente de proteger a una lince y sus crías. Estaban enfrentándose a una operación organizada respaldada por un poder económico y político considerable». «Tengo una idea», dijo Ana después de un momento de reflexión. «Pero requiere que confiemos completamente los unos en los otros y que tomemos algunas decisiones no convencionales». Los siguientes 20 minutos se dedicaron a elaborar un plan improvisado pero meticuloso. Mientras Ana y Ramírez ultimaban detalles, Carlos y López prepararon el equipo necesario: cámaras adicionales, dispositivos de comunicación encriptados y, en el caso de los guardias civiles, sus armas reglamentarias. «El elemento sorpresa es nuestra única ventaja», explicó Ramírez, verificando su pistola. «Ellos creen que están cazando a un animal. No esperan encontrarse con la Guardia Civil». «Recuerden», enfatizó Ana, «la prioridad es distraerlos y alejarlos de la caseta. Bajo ninguna circunstancia
Deben saber que la lince ya ha dado a luz. El plan era arriesgado, pero lógico. Carlos y Ana activarían las luces del jardín y harían ruido suficiente para atraer la atención de los intrusos mientras aparentaban no haberlos detectado. Mientras tanto, Ramírez y López se posicionarían estratégicamente para interceptarlos cuando intentaran acercarse a la propiedad. ¿Y si logran llegar hasta la caseta?, preguntó Carlos, expresando la preocupación que todos compartían. Para eso tenemos a Lobo, respondió Ana, observando al fiel pastor alemán que continuaba su vigilia. Ha demostrado ser más efectivo que cualquier sistema de seguridad que podríamos instalar. A las 2:47 de la madrugada, el plan se puso en marcha. Ana y Carlos salieron al porche, aparentando estar realizando observaciones rutinarias, hablando en voz lo suficientemente alta para ser escuchados a distancia. Tal como esperaban, las figuras en el bosque se detuvieron, claramente reconsiderando su aproximación al encontrar la casa activa a esas horas. Desde sus posiciones ocultas, Ramírez y López observaban cada movimiento de los intrusos. La tensión era palpable. Cualquier error podría no solo comprometer la operación, sino también poner en peligro a la lince y sus crías. Después de unos minutos, los intrusos comenzaron a moverse nuevamente, esta vez rodeando la propiedad, evidentemente buscando un ángulo de aproximación menos expuesto. Era exactamente lo que el equipo había anticipado. Ramírez dio la señal a través del comunicador. Se dirigen hacia el lado este, exactamente donde queremos que vayan. Mantengan la posición. En la caseta, ajenos al drama humano que se desarrollaba a su alrededor, la lince continuaba acicalando a sus crías. A través de las cámaras, Ana podía ver cómo ocasionalmente la madre levantaba la cabeza, sus orejas moviéndose para captar sonidos lejanos, pero su comportamiento general sugería que se sentía segura en su refugio improvisado. Lobo, sin embargo, estaba claramente alerta. El pastor alemán había adoptado una postura de tensión controlada, sus ojos fijos en la dirección donde los intrusos se aproximaban, pero sorprendentemente no había emitido ningún ladrido de advertencia. Era como si comprendiera instintivamente la necesidad de sigilo. «Es increíble», susurró Ana a su padre mientras mantenían su actuación en el porche. «Lobo sabe que hay intrusos, pero está conteniendo sus instintos de alarma para no alertarlos de que han sido detectados». Carlos asintió, una mezcla de orgullo y asombro en su expresión. «Siempre supe que era especial, pero esto es como si entendiera exactamente lo que está en juego». El plan funcionaba a la perfección hasta que un sonido inesperado rompió la tensión controlada de la noche. El débil, pero inconfundible maullido de una de las crías de lince, amplificado por el silencio nocturno. Los intrusos se detuvieron inmediatamente. Incluso a distancia, Ana pudo ver cómo sus posturas cambiaban, pasando de la cautela a la intención predatoria. Habían escuchado a las crías. Han localizado la fuente. La voz tensa de Ramírez sonó en el comunicador. Están cambiando de dirección, dirigiéndose directamente hacia la caseta. Ana sintió cómo su corazón se aceleraba. Todo el plan dependía de mantener a los intrusos alejados de la caseta, de ganar tiempo hasta el amanecer, cuando refuerzos adicionales pudieran llegar. Ahora, ese frágil equilibrio se había roto con el simple y natural sonido de una cría llamando a su madre. Los segundos que siguieron parecieron estirarse en una eternidad tensa. Ana y Carlos intercambiaron miradas de alarma mientras la voz de Ramírez volvía a sonar en el comunicador. «Estamos cambiando de posición. Mantengan la distracción». Pero antes de que cualquiera pudiera ejecutar un nuevo plan, Lobo tomó la iniciativa. El pastor alemán, que hasta ahora había mantenido su vigilia silenciosa, repentinamente se irguió y comenzó a ladrar con una intensidad calculada.
no eran los ladridos frenéticos de alarma que podrían haber asustado a la lince, sino un sonido más controlado, casi metódico, dirigido específicamente hacia el bosque donde se ocultaban los intrusos. «Está creando una cortina de sonido», murmuró Ana, comprendiendo la estrategia instintiva del perro. «Está enmascarando los sonidos de las crías». Efectivamente, los ladridos del lobo habían logrado dos objetivos simultáneos: alertar a los humanos aliados sobre la ubicación exacta de la amenaza y crear un ruido ambiental que dificultaba a los intrusos localizar con precisión el origen de los maullidos de las crías. En la pantalla del monitor, Ana vio cómo la lince dentro de la caseta reaccionaba al sonido. Sus orejas se aplastaron momentáneamente contra su cabeza, pero en lugar de mostrar signos de pánico, comenzó a mover a sus crías hacia el compartimento más profundo que Carlos había construido, como si comprendiera exactamente lo que el lobo estaba haciendo. «Es ahora o nunca», decidió Ana, tomando una linterna potente. «Papá, quédate monitoreando la caseta. Voy a unirme a Ramírez y López». Antes de que Carlos pudiera protestar, Ana ya se había deslizado en la oscuridad, moviéndose con la silenciosa eficiencia de alguien acostumbrado a rastrear animales salvajes en su hábitat natural. A través del comunicador coordinó sus movimientos con los guardias civiles. «Ana, ¿qué estás haciendo?». La voz tensa de Ramírez sonó en su oído. «Deberías permanecer en la casa». «Cambio de planes», respondió ella en un susurro. «Conozco estos bosques mejor que nadie. Además, necesitamos una distracción más efectiva». Los intrusos, momentáneamente desorientados por los ladridos del lobo, habían pausado su avance y parecían estar reconsiderando su estrategia. Ana podía distinguir sus siluetas a unos 50 metros, conferenciando en voz baja mientras consultaban algún tipo de dispositivo, probablemente un localizador térmico. «Tecnología avanzada», confirmó López a través del comunicador. «Definitivamente no son simples cazadores furtivos». Ana alcanzó la posición de Ramírez, quien la recibió con una mirada mezcla de reproche y resignación. «Tu plan es temerario, doctora, pero efectivo», respondió ella, exponiendo rápidamente su idea. «Ellos buscan una lince, ¿verdad? Vamos a darles una, pero no la que esperan». El plan era audaz en su simplicidad. Utilizarían uno de los señuelos acústicos que Ana había traído como parte de su equipo de investigación. Estos dispositivos, diseñados para atraer a felinos salvajes durante estudios científicos, podían reproducir diversos sonidos, incluidos los llamados territoriales de una hembra de lince. «Lo activaré a 1 kilómetro al este, lejos de la caseta», explicó Ana. «Creerán que la lince ha huido en esa dirección con sus crías». «¿Y si no funcionan?», cuestionó López. «Entonces pasamos al plan B», intervino Ramírez, su expresión endureciéndose. «Intervención directa». Mientras Ana se preparaba para ejecutar su parte del plan, Carlos mantenía la vigilancia desde el cobertizo. En la pantalla, podía ver que la lince había trasladado a sus 3 crías al compartimento más profundo y ahora estaba en posición protectora, su cuerpo tensado pero controlado, lista para defender a sus cachorros si fuera necesario. Lobo, por su parte, había cesado sus ladridos y ahora mantenía una vigilancia silenciosa, su cuerpo posicionado estratégicamente entre la caseta y la dirección de la amenaza. «Nunca había visto algo así», murmuró Carlos para sí mismo, maravillado por la coordinación casi telepática entre estos dos animales tan distintos, unidos por un objetivo común: proteger a las crías. En el bosque, Ana se movía con agilidad entre los árboles, alejándose deliberadamente de la caseta mientras se dirigía hacia el punto donde activaría el señuelo. Ramírez la seguía a corta distancia, mientras López permanecía en posición para interceptar a los intrusos si cambiaban de dirección. «Están moviéndose de nuevo», informó López a través del comunicador.
dirección suroeste, hacia la caseta. Ana aceleró el paso. Necesitaban actuar rápido. Al alcanzar un pequeño claro aproximadamente a 1 kilómetro de la casa, extrajo el dispositivo de su mochila y lo configuró rápidamente. «Señuelo listo», informó. Activando en 3, 2, 1. El sonido que emergió del pequeño dispositivo era sorprendentemente potente y auténtico. El característico maullido territorial de una hembra de lince ibérico, seguido por los llamados más débiles que podrían interpretarse como crías. En la quietud del bosque nocturno, estos sonidos viajaban con claridad asombrosa. El efecto fue inmediato. A través del comunicador, escucharon la voz tensa de López. «Han cambiado de dirección. Repito, han cambiado de dirección. Se dirigen hacia ustedes». El plan estaba funcionando. Los intrusos, creyendo que habían localizado a su objetivo, se alejaban de la caseta y se dirigían hacia el señuelo. Ana y Ramírez se ocultaron estratégicamente, preparados para observar a los intrusos y potencialmente identificarlos. No tuvieron que esperar mucho. 2 figuras emergieron en el límite del claro, moviéndose con precisión militar. Incluso en la penumbra, Ana pudo distinguir el equipo sofisticado que portaban: visores nocturnos, rifles con miras térmicas y lo que parecían ser dispositivos de captura no letales. «Definitivamente profesionales», susurró Ramírez. «Exmilitares o exfuerzas especiales reconvertidos en mercenarios». Uno de los hombres hizo un gesto y ambos se detuvieron, estudiando el área con meticulosidad. Ana contuvo la respiración cuando el haz de un láser infrarrojo barrió a escasos centímetros de su posición. «Algo no cuadra», escucharon decir a uno de ellos. «La señal térmica es inconsistente». El otro revisó un dispositivo portátil. «Podría ser un señuelo. Comprueba el perímetro mientras contacto con base». Ana y Ramírez intercambiaron miradas de preocupación. Si estos hombres contactaban con sus superiores, probablemente Montero, la operación podría complicarse significativamente. En ese momento, una serie de ladridos distantes rompió el silencio. Lobo había retomado su cortina sonora, pero esta vez con un propósito diferente: distraer a los intrusos de su comunicación. «Ese maldito perro va a arruinarlo todo», gruñó uno de los hombres. «Volvamos a la casa. La prioridad es confirmar y eliminar. Las órdenes son claras». Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda ante la frialdad de aquellas palabras. Confirmar y eliminar. No había dudas sobre lo que significaban. Localizar a la lince y matarla, junto con cualquier evidencia de su reproducción en la zona. Ramírez activó silenciosamente su comunicador. «López, vuelven hacia ustedes. Prepárate para intervenir». Pero antes de que pudieran ejecutar cualquier nuevo plan, un sonido sorprendente emergió de los arbustos cercanos, un gruñido bajo, amenazador, seguido por el inconfundible sonido de garras contra la hojarasca. Ana y Ramírez se quedaron inmóviles, conteniendo la respiración mientras aquel gruñido resonaba nuevamente entre los árboles. Los intrusos también se habían detenido, sus posturas cambiando instantáneamente de la determinación calculada al estado de alerta. Uno de ellos levantó su rifle, apuntando hacia la fuente del sonido. «¿Qué demonios es eso?», susurró uno. «Podría ser nuestro objetivo», respondió el otro activando el visor térmico de su arma. «Detecto una señal de calor, tamaño mediano. Podría ser la hembra». Ana entrecerró los ojos, intentando distinguir qué o quién había producido aquel sonido. Por la posición y el tono no podía ser Lobo, quien permanecía vigilante junto a la caseta según le había confirmado Carlos a través del comunicador. Tampoco parecía ser la lince madre, quien continuaba protegiendo a sus crías en el refugio. Y entonces lo vio, una silueta felina emergiendo entre la vegetación.
No era la lince madre, sino otro lince, más grande y robusto, un macho adulto, su pelaje moteado apenas visible en la penumbra, pero sus ojos ambarinos brillando con determinación depredadora. «Increíble», murmuró Ana, comprendiendo inmediatamente lo que estaba presenciando. «Es el padre». En sus años de estudio del lince ibérico, Ana había documentado cómo los machos, aunque generalmente solitarios, ocasionalmente mantenían cierta proximidad a las hembras con las que se habían apareado, especialmente en territorios donde los recursos eran abundantes. Este macho probablemente había estado monitoreando a la hembra desde la distancia, y la destrucción de la madriguera original lo había obligado a seguirla hasta este nuevo entorno. Los intrusos, ignorantes del significado biológico de lo que estaban presenciando, vieron únicamente una oportunidad. «Confirmo objetivo», dijo uno de ellos en voz baja, apuntando cuidadosamente. Ana sintió que el tiempo se ralentizaba. Si disparaban, no solo eliminarían a un magnífico ejemplar de una especie en peligro crítico de extinción, sino que alertarían a cualquier otro cómplice en el área y posiblemente aterrorizarían a la hembra hasta el punto de abandonar a sus crías. Antes de que Ramírez pudiera detenerla, Ana tomó una decisión instintiva. Activó su linterna de alta potencia, dirigiendo el haz directamente hacia los ojos de los intrusos. «Guardia Civil, tiren las armas». La reacción fue inmediata y caótica. Cegados momentáneamente por la luz intensa, los intrusos trastabillaron hacia atrás. Uno de ellos disparó reflexivamente, pero el proyectil se perdió en la vegetación. El lince macho, sobresaltado por la repentina explosión de luz y sonido, desapareció entre los arbustos con la velocidad característica de su especie. Ramírez emergió de su posición, su arma reglamentaria firmemente apuntada. Al suelo, ahora. Simultáneamente, López apareció desde el flanco opuesto, completando la maniobra de pinza que habían improvisado. «Armas al suelo, manos donde pueda verlas». Los intrusos, profesionales como eran, evaluaron rápidamente sus opciones. Superados en número y posición, el más alto de ellos hizo un gesto casi imperceptible a su compañero. En un movimiento fluido, ambos dejaron caer sus rifles y levantaron las manos. «Identifíquense», ordenó Ramírez, aproximándose con cautela mientras López los cubría. «Somos guardas de seguridad privada», respondió el más alto, su voz carente de acento regional. «Contratados para patrullar esta propiedad por intrusos». «¿Qué propiedad exactamente?», cuestionó López. «Estamos en terrenos de don Carlos Mendoza. Tenemos entendido que estos terrenos fueron adquiridos recientemente por Maderas del Norte», respondió el hombre con una seguridad que sugería que realmente creía lo que decía. «Nuestro empleador nos informó de actividad sospechosa, posiblemente furtivos». Ana y Ramírez intercambiaron miradas significativas. La estrategia era clara. Montero estaba creando una narrativa alternativa, posiblemente preparando documentación falsa que demostrara su propiedad sobre estos terrenos. «Sus identificaciones», exigió Ramírez, manteniendo su postura firme. Mientras los guardias civiles procesaban a los intrusos, Ana aprovechó para comunicarse con su padre. «Carlos, ¿cómo está la situación allí?» «Todo tranquilo», respondió él. «Lobo ha regresado a su posición junto a la caseta. La lince y las crías parecen calmadas». «¿Y el macho? ¿Ha regresado hacia la casa?» «¿Macho? No he visto ningún otro lince en las cámaras». Ana suspiró, una mezcla de alivio y preocupación. El lince macho probablemente había regresado a la seguridad del bosque, alejándose del caos humano. Era lo natural, pero no podía evitar sentir cierta decepción. La presencia de un macho reproductivo en el área fortalecería enormemente su caso para la protección legal del territorio. Volviendo su atención a los intrusos, observó
cómo Ramírez examinaba sus identificaciones con evidente escepticismo. «Licencias de seguridad privada en regla», murmuró el sargento, aunque su tono sugería que dudaba de la legitimidad de los documentos. «Pero nada justifica el uso de equipamiento militar avanzado o armas con este calibre para patrullar propiedad privada». «Tenemos autorización especial», insistió uno de los hombres. «Contacten con nuestro supervisor». «Oh, lo haremos», aseguró López, esposando a los hombres con eficiencia profesional. «Y también contactaremos con el juez para verificar esas supuestas autorizaciones especiales». Mientras los guardias civiles completaban el procedimiento de detención, Ana no podía dejar de pensar en el lince macho. Su aparición no había sido coincidencia. Los felinos de este tipo eran extremadamente territoriales y cautos. Que hubiera intervenido en aquel momento preciso sugería un nivel de conexión con la hembra que iba más allá de lo documentado en estudios previos. «¿Qué harán con ellos?», preguntó Ana, mientras Ramírez conducía a los detenidos hacia el vehículo oficial. «Procedimiento estándar», respondió el sargento. «Detención por caza ilegal en zona protegida, posesión de armamento no autorizado y falsificación de documentos, si confirmamos nuestras sospechas sobre esas identificaciones». López, quien había estado examinando los rifles confiscados, se acercó con expresión grave. «Sargento, debería ver esto». En la culata de una de las armas, casi imperceptible bajo la luz tenue, se distinguía un pequeño emblema, el logo de una empresa de seguridad conocida por sus conexiones con operaciones militares privadas. «Grupo Águila», murmuró Ramírez reconociendo el símbolo. «Esto va mucho más allá de simple caza furtiva o tala ilegal. Montero ha contratado mercenarios. De regreso a la casa, con los intrusos asegurados en el vehículo policial, el equipo se reunió para recalibrar su estrategia. La situación había escalado más allá de lo que cualquiera había anticipado inicialmente. «Necesitamos documentación sólida», afirmó Ana, revisando las imágenes capturadas por las cámaras. «Pruebas irrefutables de la presencia de los linces, de la destrucción ilegal de su hábitat original y de las conexiones entre Montero, Maderas del Norte y estos guardas de seguridad. Y necesitamos protección adicional», añadió Carlos, señalando hacia la caseta donde Lobo continuaba su vigilia. «La lince y sus crías son extremadamente vulnerables ahora mismo, y acabamos de demostrar que Montero está dispuesto a utilizar métodos extremos». Ramírez asintió gravemente. «Puedo solicitar una patrulla permanente, pero necesitaré justificación oficial. Sin revelar la presencia de los linces todavía, podemos alegar amenazas creíbles contra la propiedad privada y posibles delitos ambientales en investigación». «¿Y qué hay del macho?», preguntó Carlos, intrigado por la revelación de Ana. «Si sigue en el área es una carta adicional a nuestro favor», respondió ella, su mente científica ya calculando las implicaciones. Un territorio con una pareja reproductora de linces ibéricos y crías recién nacidas recibiría el máximo nivel de protección legal. El amanecer encontró a un grupo agotado pero determinado. López había partido para escoltar a los detenidos a la comisaría más cercana, mientras Ramírez permanecía en la propiedad, coordinando con sus superiores el establecimiento de vigilancia permanente sin revelar aún la verdadera naturaleza de lo que protegían. Ana había pasado las últimas horas documentando meticulosamente cada aspecto de la situación, la condición de la lince y sus crías, la interacción con Lobo, las coordenadas exactas de la madriguera original destruida y, crucialmente, todas las pruebas de la intervención de Maderas del Norte en la zona. «Tenemos suficiente para iniciar un expediente confidencial», explicó a su padre, mientras revisaban las imágenes en el ordenador. «Pero necesitamos más para garantizar que el caso no desaparezca en algún limbo burocrático». Carlos,
quien había estado monitoreando las cámaras durante las pocas horas en que Ana había conseguido descansar, señaló algo en la pantalla. «Mira esto, grabado hace aproximadamente 1 hora». La grabación mostraba a Lobo fuera de la caseta, su postura alerta pero relajada. El pastor alemán miraba fijamente hacia el bosque, como si esperara algo. Tras unos minutos, una figura emergía entre la vegetación, el lince macho, el mismo que habían visto durante el enfrentamiento nocturno. «Ha vuelto», murmuró Ana, inclinándose hacia la pantalla con fascinación profesional. En la grabación, el macho se detenía a unos 20 metros de la caseta, estudiando al lobo con evidente cautela. El perro, sorprendentemente, bajaba ligeramente la cabeza en lo que parecía un gesto de deferencia, manteniendo su posición, pero sin mostrar signos de agresión. Tras lo que parecía una evaluación mutua, el lince macho avanzaba lentamente, deteniéndose a unos 10 metros de la caseta. Allí, en un comportamiento extraordinario, se sentaba sobre sus cuartos traseros, aparentemente montando su propia guardia a distancia. «Es increíble», susurró Ana. «Está estableciendo un perímetro externo de vigilancia. Es un comportamiento completamente atípico para un lince macho». La grabación continuaba mostrando cómo después de aproximadamente media hora, la hembra emergía brevemente de la caseta. Al ver al macho, parecía tensarse momentáneamente, pero luego retomaba su rutina de acicalamiento matutino, sin signos evidentes de alarma. «Se reconocen», concluyó Carlos. «Definitivamente es el padre de las crías». Ana asintió, su mente científica procesando las implicaciones. «Esto es potencialmente revolucionario para nuestra comprensión del comportamiento social del lince ibérico. Siempre se ha considerado que los machos no participan en la crianza, pero aquí tenemos una familia», completó Carlos con una sonrisa. «Una familia inusual que incluye a un perro como niñera adoptiva». Ramírez, quien había regresado de coordinar con sus colegas, observó la grabación con renovado interés. «Esto fortalece enormemente nuestro caso. Una pareja reproductora establecida, con comportamiento territorial y parental evidente. No hay argumentación legal que pueda justificar perturbar este hábitat». Las siguientes horas transcurrieron en un estado de alerta vigilante. Ana estableció un programa rotativo de monitoreo, permitiendo que todos descansaran brevemente mientras mantenían vigilancia constante. El lince macho había regresado al bosque tras su visita matutina, pero las cámaras de movimiento que habían instalado en el perímetro detectaban su presencia ocasional, siempre manteniendo cierta distancia, pero nunca alejándose completamente. Poco después del mediodía, López regresó acompañado por 2 agentes adicionales y un vehículo camuflado para vigilancia discreta. «Novedades», anunció, reuniéndose con el grupo en la cocina de Carlos. «La identificación de los detenidos ha sido verificada. Efectivamente trabajan para Grupo Águila, contratados oficialmente por Maderas del Norte como consultores de seguridad ambiental». «Qué conveniente», comentó Ana con evidente sarcasmo. «Hay más», continuó López. «Uno de ellos ha empezado a hablar buscando un trato. Según su testimonio, Montero está operando bajo un permiso de tala provisional que obtuvo mediante manipulación documental. Aparentemente, presentó estudios ambientales falsificados que declaraban la zona libre de especies protegidas. Y cuando descubrió que había linces, decidió eliminar la evidencia», concluyó Ramírez, su expresión endureciéndose. «Exactamente. El detenido ha confirmado que tenían órdenes específicas de localizar y gestionar cualquier presencia de linces en el área, documentando la operación como reubicación preventiva». Ana sintió una mezcla de indignación y vindicación.
Las piezas encajaban perfectamente, revelando un esquema criminal elaborado para eludir las protecciones ambientales. ¿Qué sabe Montero sobre nuestra intervención?, preguntó Carlos, preocupado por posibles represalias. Por ahora, solo que sus hombres fueron detenidos por presunta caza ilegal, respondió López. Hemos mantenido la información sobre los linces fuera de los registros oficiales, tal como acordamos. La conversación fue interrumpida por una alerta de las cámaras perimetrales. En la pantalla pudieron ver un vehículo todoterreno aproximándose por el camino principal, levantando una nube de polvo visible incluso a distancia. ¿Esperamos a alguien?, preguntó Ramírez, instintivamente verificando su arma. Ana ajustó la cámara para obtener una mejor visión del vehículo. Era un Jeep de última generación con el logotipo de Maderas del Norte claramente visible en las puertas laterales. «Montero», murmuró Carlos, reconociendo el vehículo. «Ha venido personalmente». El grupo intercambió miradas tensas, evaluando rápidamente sus opciones. La presencia de Montero complicaba significativamente la situación. Como figura pública con conexiones políticas, cualquier confrontación directa debía manejarse con extrema cautela. «Mantengan la calma», instruyó Ramírez. «López informa a nuestros compañeros de vigilancia que mantengan posiciones pero no intervengan a menos que se indique. Doctora Mendoza, señor Mendoza, les sugiero que nos dejen manejar la conversación inicial». Mientras el jeep se detenía frente a la casa, Ana tomó una decisión rápida. «Lobo», llamó suavemente, y el pastor alemán acudió inmediatamente, sentándose junto a ella. «Quédate», ordenó, acariciando su cabeza. Del vehículo descendió un hombre de unos 60 años, vestido con ropa casual de evidente calidad y proyectando un aura de autoridad acostumbrada. Javier Montero, empresario influyente y, según todas las evidencias, orquestador de una operación criminal contra la fauna protegida. «Buenos días», saludó con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Lamento presentarme sin aviso previo. Soy Javier Montero, director de Maderas del Norte». Ramírez dio un paso adelante, mostrando sutilmente su placa. «Sargento Ramírez, Guardia Civil. ¿En qué podemos ayudarle, señor Montero?». La sonrisa del empresario vaciló momentáneamente ante la presencia inesperada de la autoridad. «Veo que han tenido algún incidente. Mis empleados de seguridad no se han reportado esta mañana y estaba preocupado». La sonrisa ensayada de Montero se mantuvo en su rostro, pero sus ojos calculadores evaluaban rápidamente la situación, deteniéndose brevemente en cada persona presente. «Sus empleados de seguridad están detenidos por caza ilegal en zona protegida y posesión de armamento no autorizado», respondió Ramírez con tono profesional, observando cuidadosamente la reacción del empresario. Montero dejó escapar una risa breve y controlada. «Debe haber algún malentendido, sargento. Mis hombres estaban realizando una inspección rutinaria de seguridad en terrenos adquiridos recientemente por mi empresa». «¿Se refiere a esta propiedad, señor Montero?», intervino Carlos, dando un paso adelante. «Porque le aseguro que sigue siendo mía. Tengo la escritura dentro por si desea verificarlo». Un destello de irritación cruzó el rostro del empresario antes de que su máscara de cordialidad volviera a asentarse. «Ah, usted debe ser el señor Mendoza. Un placer conocerlo finalmente. No, ha habido una confusión. Me refiero a las parcelas adyacentes a su propiedad, que adquirimos hace 3 meses para nuestro proyecto de reforestación sostenible». Ana, quien había permanecido deliberadamente en segundo plano, contuvo una exclamación indignada ante la desfachatez de aquella mentira. Las parcelas adyacentes eran precisamente parte de la reserva natural donde se había destruido la madriguera original de la lince. «Curioso proyecto de reforestación», comentó, incapaz de mantenerse al margen.
uno que comienza talando árboles centenarios en zona protegida. Montero dirigió su atención hacia ella, sus ojos entrecerrados en reconocimiento. Doctora Mendoza, si no me equivoco, su reputación como apasionada defensora de la fauna la precede. Pasión respaldada por ciencia y legislación, respondió ella, sosteniendo su mirada. Un silencio tenso se instaló entre ellos, interrumpido solo por el suave gruñido del lobo, quien permanecía sentado junto a Ana, pero con el pelo del lomo ligeramente erizado. «Señor Montero», intervino Ramírez, retomando el control de la situación. Sus empleados portaban equipamiento militar avanzado y, según su propio testimonio, buscaban específicamente fauna protegida para, cito textualmente, gestionar. El empresario agitó una mano displicentemente. «Sargento, manejo operaciones en múltiples países, con cientos de empleados. No puedo controlar las acciones individuales de cada uno. Si estos hombres se extralimitaron en sus funciones, le aseguro que Maderas del Norte cooperará plenamente con la investigación, incluyendo los documentos falsificados que presentó al Departamento de Medio Ambiente», preguntó López, quien hasta entonces había permanecido en silencio. La máscara de Montero se agrietó momentáneamente, sus ojos endureciéndose. «Esas son acusaciones muy serias, oficial. Le sugeriría tener pruebas antes de hacer tales afirmaciones». «Las tenemos», respondió Ana, dando un paso adelante. «Documentación completa de tala ilegal en zona protegida, estudios ambientales falsificados y, lo más relevante, evidencia de una operación coordinada para eliminar especies en peligro de extinción que interferían con sus planes de desarrollo». Montero la evaluó con renovado interés, como un depredador recalculando el peligro de su presa. «Doctora Mendoza, no sé qué cree haber descubierto, pero le aseguro que Maderas del Norte opera con total transparencia y compromiso medioambiental. Tenemos todos los permisos necesarios para nuestro proyecto de desarrollo sostenible, incluyendo permisos para destruir madrigueras del lince ibérico», preguntó Carlos, incapaz de contener su indignación. Un destello de alarma cruzó los ojos de Montero. «¿Lince ibérico? No hay registro oficial de presencia de linces en esta zona desde hace décadas». «Precisamente porque usted se ha asegurado de eliminar cualquier evidencia», respondió Ana. «Pero cometió un error crítico. Subestimó la resiliencia de la naturaleza y la determinación de quienes la protegemos». En ese momento, como si la conversación hubiera activado algún instinto primordial, Lobo se levantó y emitió un ladrido profundo, no dirigido a Montero, sino hacia el jardín trasero. Todos giraron automáticamente hacia donde el perro miraba. Allí, a escasos metros de la caseta, el lince macho había reaparecido. Bajo la luz del sol de mediodía, su pelaje moteado resplandecía con tonalidades doradas y rojizas, sus características orejas puntiagudas erguidas en alerta, sus ojos ambarinos fijos en el grupo humano con intensidad depredadora. «Impresionante», murmuró López, maravillado por la presencia del magnífico felino. El rostro de Montero se transformó en una máscara de cálculo frío. «Así que es cierto, hay linces en el área». «No solo hay linces», respondió Ana, con la confianza de quien sabe que ha ganado una batalla crucial. «Hay una familia reproductora establecida, macho, hembra y crías recién nacidas, el nivel máximo de protección legal. El lince macho, como si entendiera el papel que desempeñaba en aquel drama humano, permaneció visible unos segundos más antes de retirarse con dignidad hacia el límite del bosque, su mensaje entregado. Montero evaluó la situación con la rapidez de un empresario acostumbrado a recalcular estrategias en circunstancias cambiantes. Su mirada recorrió brevemente la propiedad, deteniéndose en las cámaras estratégicamente colocadas, en los guardias civiles adicionales apenas visibles en el perímetro,
y finalmente en el grupo frente a él. «Bien jugado, doctora Mendoza», dijo finalmente, con una sonrisa que no ocultaba completamente su frustración. «Parece que hemos llegado a un impasse». «No hay impasse, señor Montero», respondió Ramírez. «Hay una investigación en curso por múltiples delitos contra el medio ambiente y la fauna protegida. Le sugiero que contrate un buen abogado». El empresario dejó escapar una risa seca. «Sargento, llevo 30 años en este negocio. He enfrentado a ecologistas, burócratas y todo tipo de obstáculos legales. Siempre encuentro una solución». «No esta vez», respondió Ana con firmeza, «porque esta vez no se enfrenta solo a protocolos y papeles. Se enfrenta a seres vivos cuya mera existencia invalida todos sus planes, y a personas dispuestas a protegerlos a cualquier precio». Montero la estudió con renovado interés. «¿Sabe, doctora? En mi experiencia, todo tiene un precio, incluso las convicciones más firmes». «¿Está intentando sobornarme, señor Montero?», preguntó Ana, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «En absoluto. Solo comparto una observación basada en décadas de experiencia empresarial». Su atención se dirigió hacia Carlos. «Señor Mendoza, es una propiedad encantadora la que tiene aquí. ¿Nunca ha considerado venderla? Podría ofrecerle una cantidad que le permitiría retirarse cómodamente en cualquier lugar que desee». «Mi padre ya está retirado», intervino Ana, antes de que Carlos pudiera responder. «Y este lugar tiene para él un valor que ninguna cifra en su chequera podría igualar». Montero asintió lentamente, como aceptando finalmente que esta batalla particular estaba perdida. «Entiendo. Bien, no les quitaré más tiempo. Estaré en contacto con mi equipo legal respecto a mis empleados detenidos». Mientras se dirigía de vuelta a su vehículo, se detuvo y giró parcialmente. «Doctora Mendoza, permítame un consejo profesional. Los linces son criaturas extraordinariamente territoriales y sensibles a la perturbación humana. Si realmente hay una familia establecida aquí, cualquier alteración significativa en su entorno podría provocar que abandonen el área, o peor». La amenaza velada no pasó desapercibida para nadie. Ana dio un paso adelante, pero Ramírez la detuvo con un gesto sutil. «Señor Montero», dijo el sargento con voz tranquila pero firme, «eso sonó notablemente similar a una amenaza contra especies protegidas. Le recuerdo que tal acción constituiría un delito federal». Montero sonrió ampliamente. «Solo compartía conocimiento científico, sargento. Después de todo, el bienestar de nuestra fauna protegida es la prioridad de todos, ¿no es así?». Con esas palabras, el empresario subió a su vehículo y partió, dejando tras de sí una nube de polvo y una sensación de batalla inminente. Las semanas siguientes se desarrollaron en una intensa batalla legal y mediática. Ana, respaldada por Ramírez y su equipo, presentó un expediente exhaustivo documentando tanto la presencia de la familia de linces como las operaciones ilegales de Maderas del Norte. Miguel, su colega del Departamento de Conservación, resultó fundamental para navegar los intentos de obstrucción burocrática que, tal como sospechaban, intentaron bloquear la investigación. Mientras tanto, en la tranquilidad de la propiedad de Carlos, se desarrollaba un fenómeno natural sin precedentes documentados. La lince y sus crías, ahora de casi 3 semanas, habían establecido una rutina. La madre salía a cazar al anochecer, momento en que el lobo asumía la vigilancia de los cachorros con una dedicación que desafiaba toda explicación convencional. El lince macho, aunque mantenía su distancia habitual, aparecía regularmente en el perímetro, estableciendo un sistema de vigilancia compartida que Ana documentaba meticulosamente. «Es como si hubieran formado una familia interespecífica», comentó a su padre una tarde, mientras observaban cómo uno de los cachorros,
el más atrevido, daba sus primeros pasos fuera de la caseta bajo la atenta mirada de Lobo. Estoy reescribiendo prácticamente todo lo que creíamos saber sobre el comportamiento social del lince ibérico. Carlos sonrió, observando con orgullo paternal no solo a su hija, sino también a Lobo. A veces los animales comprenden cosas que a los humanos nos cuesta entender. La supervivencia no siempre significa competencia, a veces significa cooperación. A principios de la cuarta semana, la noticia que esperaban llegó finalmente. El juez había emitido una orden de protección especial para toda la zona, paralizando inmediatamente cualquier actividad de Maderas del Norte. Simultáneamente, se abrió una investigación formal contra Javier Montero por múltiples delitos ambientales, falsificación de documentos y obstrucción a la justicia. «Es solo el primer paso», advirtió Ramírez cuando les comunicó la noticia. «Montero tiene recursos y conexiones. Intentará contraatacar». No se equivocaba. Apenas 3 días después, un equipo de supuestos investigadores independientes intentó acceder a la propiedad con documentación aparentemente oficial, alegando la necesidad de verificar la presencia de especies protegidas. Gracias a la vigilancia establecida, fueron interceptados antes de acercarse demasiado. «Es una táctica dilatoria», explicó Miguel, quien había llegado para asesorarles. «Buscan desacreditar vuestra documentación, crear dudas sobre la autenticidad de vuestros hallazgos». Ana asintió, anticipando el siguiente movimiento. «También intentarán argumentar que los linces no están establecidos permanentemente aquí, que es solo una presencia temporal sin relevancia para la protección del hábitat». Como medida preventiva, establecieron un protocolo de documentación aún más riguroso. Grabación continua, registro metódico de todos los avistamientos y comportamientos, y análisis de muestras biológicas para establecer definitivamente la identidad genética de los ejemplares. La batalla legal se prolongó durante meses, con Montero utilizando cada recurso a su disposición para retrasar lo inevitable. Sin embargo, la evidencia era demasiado contundente y el caso había ganado atención nacional. Organizaciones conservacionistas de todo el país se unieron a la causa, proporcionando apoyo legal y mediático. Mientras tanto, los cachorros de lince crecían con asombrosa rapidez. A los 2 meses, los 3 pequeños exploraban regularmente los alrededores de la caseta, siempre bajo la vigilancia combinada de su madre y Lobo, quien había desarrollado un extraordinario instinto para anticipar cuándo los pequeños se aventuraban demasiado lejos. «Es casi cómico verlos interactuar», comentó Carlos una tarde, observando cómo el pastor alemán guiaba suavemente a uno de los cachorros de vuelta a la seguridad cuando se había alejado demasiado. «Lobo parece un tío sobreprotector». A finales del verano, cuando los cachorros habían alcanzado un desarrollo considerable, Ana notó un cambio en el comportamiento de la familia felina. La hembra comenzó a llevar a sus crías en breves excursiones hacia el bosque, regresando siempre a la caseta al anochecer. El lince macho, que hasta entonces había mantenido su distancia, comenzó a participar más activamente en estas excursiones, como enseñando a los jóvenes los secretos del territorio. «Están preparándose para regresar al bosque», observó Ana con una mezcla de satisfacción profesional y melancolía personal. «Es lo natural, lo que debería ocurrir». Coincidiendo con este desarrollo, llegó la noticia que habían estado esperando. El Tribunal Superior había fallado definitivamente contra Maderas del Norte. La empresa no solo perdía todos los permisos para operar en la zona, sino que se veía obligada a financiar un proyecto de restauración del hábitat dañado. Montero enfrentaba personalmente múltiples cargos que, según los abogados, probablemente resultarían en una condena ejemplar. «Lo conseguimos»,
celebró Ana, abrazando a su padre. No solo salvamos a esta familia de linces, hemos establecido un precedente legal para la protección de toda la especie. La mañana del equinoccio de otoño, Ana y Carlos despertaron con una sensación extraña. Lobo, que normalmente los saludaba con entusiasmo al amanecer, no había aparecido. Al revisar las cámaras comprendieron lo que había sucedido. La lince, sus 3 crías ya considerablemente desarrolladas, y el macho, estaban todos juntos frente a la caseta, como una familia reunida para una fotografía. Lobo estaba sentado a una distancia respetuosa, su postura transmitiendo una mezcla de orgullo y resignación. Mientras observaban, la lince madre se acercó a Lobo y en un gesto que parecía casi ritual, frotó brevemente su cabeza contra el costado del perro. Luego, con un movimiento fluido, giró y comenzó a caminar hacia el bosque. Sus crías la siguieron inmediatamente, y el macho cerró la marcha, no sin antes dirigir una última mirada hacia la caseta, y parecía hacia la cámara que los observaba. «Se van», murmuró Carlos, una emoción indescifrable en su voz. «Regresan al bosque», corrigió Ana suavemente. «A su verdadero hogar, a donde pertenecen». Lobo permaneció sentado, observando cómo la familia de linces desaparecía entre los árboles. Solo cuando la última cola moteada se perdió entre la vegetación, el pastor alemán regresó lentamente hacia la casa, su misión cumplida. 6 meses después, la zona donde había ocurrido la tala ilegal se había transformado. El proyecto de restauración, supervisado personalmente por Ana y su equipo, había recreado el hábitat original, incluyendo la construcción de madrigueras artificiales diseñadas específicamente para linces. Las cámaras de monitoreo instaladas estratégicamente captaban regularmente a la familia de linces, ahora perfectamente adaptada a su entorno natural. Los cachorros, casi adultos, comenzaban a mostrar signos de independencia, explorando territorios cada vez más amplios, pero siempre regresando al núcleo familiar. Y ocasionalmente, cuando Ana y Carlos llevaban a Lobo a pasear por el sendero que bordeaba la reserva, el pastor alemán se detenía, olfateaba el aire y emitía un suave gemido. A veces, si eran particularmente afortunados, distinguían entre la vegetación el destello inconfundible de unos ojos ambarinos, observándolos brevemente antes de desaparecer. «¿Crees que nos recuerdan?», preguntó Carlos en una de estas ocasiones. Ana sonrió, acariciando la cabeza del lobo, quien permanecía alerta, su atención fija en el punto donde habían vislumbrado al lince. «Estoy segura de que sí, no porque seamos especiales, sino porque formamos parte de su historia, como ellos de la nuestra». En su oficina del Centro de Conservación, Ana había enmarcado la fotografía más extraordinaria de toda la experiencia. Lobo sentado junto a la caseta, vigilante y protector, mientras la lince madre acicalaba a sus 3 crías a su lado, el macho visible en segundo plano, completando aquella improbable familia que había desafiado todo lo que creían saber sobre las barreras entre especies. Debajo de la fotografía una simple leyenda. Cuando la necesidad supera el instinto, la naturaleza encuentra caminos que aún no comprendemos.